África es un continente misterioso y lleno de diversidad, donde entre vastos desiertos, frondosas selvas y pintorescas sabanas, nacieron algunas de las culturas más antiguas de la humanidad. Imaginen esto. Hace miles de años, las jóvenes en estas tierras crecían y vivían en mundos que ahora solo podemos intentar comprender. No eran simplemente guardianas del hogar, tenían un papel crucial en los ritos de iniciación, participaban en rituales, defendían a sus comunidades e inspiraban grandes hazañas, convirtiéndose en símbolos de fuerza y esperanza. ¿Cómo eran sus días cotidianos y qué conocimientos secretos poseían? ¿Cómo era la vida en una antigua tribu africana? Criar hijos, seguir las tradiciones de los ancestros e interactuar con los espíritus. Cada día de estas jóvenes estaba lleno de misticismo y arte ancestral, de desafíos y pequeñas victorias. Este fascinante mundo no es solo historia. Es un legado del cual podemos aprender al sumergirnos en las tradiciones, mitos y leyendas del pasado. Si te interesan estos temas y deseas descubrir más, suscríbete a nuestro canal y dale un me gusta. Hay muchas más historias sorprendentes sobre la vida, cultura y misterios del mundo antiguo que queremos compartir contigo. Las estructuras familiares africanas podían ser patriarcales, matrilineales o incluso matriarcales, dependiendo del grupo étnico y la región. En la sociedad del pueblo San, o Khoisan, en el sur de África, las jóvenes aprendían desde temprana edad habilidades esenciales para sobrevivir en condiciones difíciles, como la recolección y preparación de alimentos. En las sociedades bantúes, comunes en África Occidental, Central y Meridional, la estructura familiar estaba más formalizada, y los roles de las mujeres y las jóvenes tenían un orden específico. La mayoría de las sociedades africanas antiguas sobrevivían mediante la agricultura o la caza y recolección. Las jóvenes jugaban un papel clave en la provisión de alimentos para sus familias. En culturas agrícolas como la Yoruba en Nigeria, las mujeres y las jóvenes eran responsables de la recolección y el procesamiento de las cosechas. En las sociedades de cazadores-recolectores, como el pueblo San, las jóvenes ayudaban en la recolección de plantas, raíces y bayas comestibles que constituían la mayor parte de su dieta. Los procesos de educación y transición a la adultez en la antigua África incluían rituales y ceremonias especiales que variaban según la región. Por ejemplo, entre los Masái en África Oriental, jóvenes pasaban por ceremonias que las preparaban para el matrimonio y la maternidad. En cambio, entre los Lunda, en lo que hoy es Zambia y el Congo, las niñas eran instruidas en conocimientos místicos y canciones importantes para los rituales de su clan. En las antiguas sociedades agrícolas africanas, las mujeres y las jóvenes eran la fuerza motriz de la producción agrícola. Ellas cultivaban, plantaban, recolectaban y procesaban las cosechas, que luego servían como alimentos o bienes de intercambio en los mercados locales. En el pueblo Hausa de Nigeria, por ejemplo, cultivaban cereales como el mijo y el sorgo, y las jóvenes participaban en estas tareas desde temprana edad. África desarrolló diversas prácticas artesanales, como la alfarería, el tejido, la cestería y el trabajo en cuero y metal. Estas habilidades se transmitían de madre a hija, y las jóvenes aprendían desde temprana edad a crear objetos de uso diario y adornos valorados en su sociedad. El pueblo Ashanti en Ghana era famoso por su habilidad en el tejido, y las jóvenes aprendían este oficio para convertirse en participantes activas en la producción familiar. El comercio jugaba un papel fundamental en la economía de muchas sociedades antiguas africanas. En regiones como África Occidental, las mujeres y las jóvenes a menudo ocupaban un lugar destacado en el comercio. Ciudades-estado como Djenné y Gao eran centros comerciales donde las mujeres vendían especias, tejidos y joyas. En muchas sociedades, las jóvenes podían viajar con caravanas comerciales que transportaban bienes a través del desierto del Sahara. Los rituales de iniciación para las jóvenes en la antigua África no solo simbolizaban su transición a la vida adulta, sino que también eran una inmersión profunda en las tradiciones culturales y religiosas de la comunidad. En tribus como los Zulu y los Xhosa, las ceremonias incluían danzas, cánticos y rituales especiales, en los que las jóvenes aprendían las normas sociales y culturales fundamentales que debían seguir. En muchas culturas africanas, las mujeres tenían acceso a conocimientos sagrados y podían llegar a ser sacerdotisas o chamanas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, las mujeres servían como sacerdotisas de las diosas Isis y Hathor,
y este rol tenía gran prestigio e influencia. En otras culturas, como la Yoruba, las sacerdotisas desempeñaban un papel importante en los rituales dedicados a la diosa de la fertilidad, Oshun. Ellas lideraban rituales y se consideraban el vínculo entre los seres humanos y los dioses. En la antigua África, las jóvenes se casaban a menudo a una edad temprana, debido a la necesidad social de establecer alianzas entre clanes y familias. En algunas tribus, como los Masái, existían acuerdos tradicionales para establecer matrimonios con el fin de crear alianzas y promover la paz entre distintos grupos. La poligamia era común en algunas sociedades africanas antiguas, especialmente entre los hombres ricos e influyentes. En grupos como el pueblo Fulani, las esposas ocupaban posiciones específicas en la jerarquía familiar, y las esposas mayores podían ejercer cierto control sobre las más jóvenes. En algunas comunidades, la primera esposa recibía un estatus especial y se le consideraba la administradora del hogar. La práctica del pago de dote por la novia, conocido como lobola en las culturas del sur de África, también era común en la antigüedad. La dote servía como señal de respeto hacia la familia de la joven y como compensación por la pérdida de su contribución al trabajo familiar. Este proceso era complejo e incluía negociaciones entre las familias, y muchos jóvenes jugaban un papel importante en estas negociaciones, ya que el proceso de matrimonio a menudo dependía de su consentimiento y participación. La educación tradicional para las niñas en la antigua África, por lo general, no era formalizada y se transmitía mediante la observación, el aprendizaje de los miembros mayores de la familia y la participación en las tareas diarias. En algunas sociedades, como el pueblo Dogon en Malí, las niñas aprendían sobre las tradiciones culturales y religiosas de su pueblo, sus leyendas e historia. La enseñanza de las niñas se llevaba a cabo principalmente bajo la guía de las mujeres mayores de la familia y la comunidad. Las abuelas, madres y hermanas mayores transmitían a las niñas no solo conocimientos prácticos, como la cocina, la fabricación de utensilios domésticos y la administración del hogar, sino también consejos valiosos sobre la vida familiar, las relaciones con los hombres, el arte de ser madre y esposa. En algunas tribus como los zulúes, las mujeres mayores eran consideradas guardianas del conocimiento y las tradiciones del linaje, desempeñando un papel crucial en la educación de las niñas. Para las jóvenes que alcanzaban la madurez, se realizaban complejos ritos de iniciación que incluían no solo actos rituales, sino también la enseñanza de las normas sociales y los valores morales. Por ejemplo, entre el pueblo bantú existían ceremonias en las que las niñas aprendían el código de conducta apropiado para una mujer adulta. Durante estas ceremonias, también se les enseñaba el arte de la comunicación, el respeto hacia los mayores y las normas de conducta social. En algunas sociedades africanas, las niñas eran instruidas a través de mitos, cuentos y leyendas transmitidos de forma oral. El pueblo Fang, en África Central, poseía una rica mitología, y las mujeres mayores de la comunidad contaban a las niñas historias transmitidas de generación en generación. De este modo, las niñas se sumergían desde temprana edad en el patrimonio cultural de su pueblo, y se convertían en sus guardianas. En algunas culturas africanas, las niñas y mujeres desempeñaban un papel activo en la defensa de sus comunidades. El ejemplo más conocido es el de las Amazonas de Dahomey, en el actual Benín, un ejército femenino bien organizado. En este reino, las niñas desde pequeñas recibían entrenamiento militar, aprendiendo el manejo de armas y tácticas de combate. Este ejército era considerado de élite y era respetado tanto dentro de la sociedad como fuera de ella. Además de la defensa física, las niñas simbolizaban unidad y cohesión, especialmente en tiempos de guerra y conflictos. En antiguas comunidades como la de los Tuareg en el norte de África, las mujeres y niñas también ayudaban a mantener la moral de los guerreros, participando en rituales previos a la batalla. Podían realizar danzas rituales y cantar canciones de guerra, lo que fortalecía el espíritu de los combatientes. En las mitologías de muchos pueblos africanos, las niñas y mujeres estaban estrechamente relacionadas con la fertilidad y los ciclos naturales. La diosa Oshun, del pueblo Yoruba, era considerada la encarnación de la fertilidad y la feminidad. Su culto estaba dedicado al agua, y sus imágenes estaban asociadas a ríos y cascadas. En los rituales dedicados a esta diosa, las niñas desempeñaban papeles principales,
demostrando su fortaleza y conexión con la naturaleza. En muchas culturas africanas existen leyendas sobre grandes mujeres y jóvenes que inspiraban a la sociedad. Por ejemplo, las leyendas del pueblo Fulani sobre la guerrera Ba Awadisuna inspiraban a las mujeres a defender su cultura y tierra. Estos mitos ayudaban a formar la imagen de una mujer ideal, capaz de combinar fuerza, resistencia y lealtad hacia su pueblo. En algunas culturas, como el pueblo Shona en Zimbabue, las niñas podían ser dedicadas como médiums y videntes. Realizaban rituales de comunicación con los ancestros y espíritus, ayudando a la tribu a encontrar soluciones a problemas importantes. La creencia en la capacidad de las niñas y mujeres para comunicarse con los espíritus era una parte fundamental de la vida espiritual de muchas comunidades. En la antigua África, las niñas que se dedicaban a la curación eran miembros respetados de la sociedad. Poseían conocimientos sobre hierbas curativas y rituales que se consideraban parte de la práctica médica. Entre el pueblo Sande, por ejemplo, las niñas aprendían los fundamentos de la herbolaria y utilizaban sus conocimientos para curar heridas sufridas por los miembros de la tribu después de las batallas o el trabajo arduo. Las niñas observaban desde temprana edad a las mujeres mayores recolectando plantas medicinales, como raíces, hojas y semillas, utilizadas para tratar enfermedades. Entre el pueblo Swahili en África Oriental se conocían muchas plantas curativas, como el jengibre, el cilantro y el cardamomo, que se utilizaban en la medicina tradicional. En algunos casos, las niñas se encargaban de preparar aceites y ungüentos que también se usaban para el tratamiento y el mantenimiento de la salud. La curación en la antigua África a menudo estaba relacionada con rituales, y las niñas desempeñaban un papel importante en ellos. Por ejemplo, entre los Yoruba, existían rituales especiales destinados a expulsar los espíritus malignos que se consideraban causa de enfermedades. En estos rituales, las niñas podían realizar danzas rituales, cantar canciones especiales o llevar a cabo ceremonias de purificación con un profundo significado simbólico para la sociedad. En las culturas africanas, las niñas a menudo ayudaban a las mujeres mayores en el cuidado de los niños. Esto era parte de su preparación para el futuro rol de madre. Desde pequeñas, las niñas aprendían a cuidar de los miembros más jóvenes de la familia. Se les enseñaban los principios básicos de higiene y el cuidado de los niños. Y este aprendizaje se llevaba a cabo en el contexto de la vida familiar. Las niñas adquirían muchas habilidades a través de la imitación y el juego. Por ejemplo, podían usar muñecas y juguetes para representar situaciones cotidianas y aprender los fundamentos de la vida familiar. Estos juegos tenían un carácter educativo y les ayudaban a asimilar los roles sociales y normas de conducta en la sociedad. Los cuentos y canciones desempeñaban un papel importante en la educación de los niños en las sociedades africanas. Las niñas aprendían diversas canciones que transmitían valores tradicionales y normas de conducta. Estas canciones se cantaban a menudo antes de dormir, y eran una parte esencial de la transmisión cultural de virtudes, como la honestidad, el respeto a los mayores, el trabajo arduo y la bondad. Las niñas en muchas culturas africanas participaban activamente en la creación de obras de arte, como la talla en madera, el bordado, la alfarería y la fabricación de adornos. Por ejemplo, entre el pueblo Asante en África Occidental, las niñas participaban en la producción de la tela kente, que tenía un significado importante en la vida cultural de su pueblo. En muchas tribus, las niñas creaban objetos rituales y adornos que se utilizaban en ceremonias. En las culturas de África Occidental, como la de los Dogon, las niñas participaban en la elaboración de máscaras y esculturas que se usaban en ceremonias religiosas y mágicas. Estas obras de arte eran simbólicas y reflejaban las creencias espirituales de la sociedad. Las danzas y las tradiciones musicales también desempeñaban un papel importante en la vida de las niñas. El pueblo Zulu, por ejemplo, tenía sus danzas tradicionales, como el umemulo, que las niñas realizaban en festividades y rituales. Instrumentos musicales como tambores y flautas acompañaban las danzas, y las niñas aprendían a tocarlos desde temprana edad. La vida de las niñas en la antigua África era rica y diversa. Cumplían numerosos roles sociales y culturales, participaban en la vida familiar, el cuidado de los niños, el comercio, las artesanías, los rituales religiosos y la preservación de las tradiciones culturales.
La influencia de las niñas en la sociedad iba mucho más allá del hogar. Jugaban un papel importante en el fortalecimiento de las comunidades y la preservación del patrimonio cultural. Su contribución al desarrollo de las antiguas sociedades africanas merece especial atención y reconocimiento, ya que, junto a otros miembros de sus comunidades, forjaron una tradición cultural y espiritual que ha perdurado hasta nuestros días.